En realidad vos contaste algo muy interesante, que es un proceso, y en ese proceso lo que sucede para las personas que son víctimas, o sea, es como algo desesperante y como que no llega nunca, digamos, es decir, las personas van en busca de justicia y algo que por ahí en el tiempo a nosotros nos parece poco como profesionales porque estamos acostumbrados a los tiempos de la justicia, para las personas es muy tedioso y es mucho. Sí, porque continuamente uno está enfocado en eso. Tal cual. Y fundamentalmente para las personas que realmente padecen un daño de esta característica, cada vez que lo tienen que contar o cada vez que surgen circunstancias que de alguna manera le recuerda lo padecido, es como volver a vivirlo. Entonces, esa situación, imagínate vos que es como que te van dando con el golpe del martillo, viste, a cada momento que estás transitando tu vida. Clave para la causa fue la pericia psicológica a la que fue sometida Rocío. Claro, eso es fundamental porque en este tipo de delitos... Que es muy parecido, extrapolándolo a lo que denuncia Telma Fardín, teniendo en cuenta que ocurrió hace 9 años. Tal cual. Estos tipos de delitos suceden en soledad. O sea, ¿por qué en soledad? Porque quien es el agresor fundamentalmente busca esa soledad. Pero yo escuché algo muy interesante que decían algunos analistas, que decían que es como un animal que busca su presa, y la presa... Un depredador. Un depredador. Tiene características específicas de acuerdo a la persona, ¿no? Y fíjate vos que cuando, o sea, el depredador toma su presa, ¿qué tipo de presa toma? O sea, uno ve por ahí esos programas de Animal Channel, que generalmente es el que está vulnerable, el que se golpeó, el que no puede caminar, el que no puede avanzar con el grupo, no puede defenderse con el grupo, y queda en soledad. ¿Cómo queda eso? Entonces, es allí donde son presas, digamos, de aquel depredador. Y ahí es donde lo avanza. Entonces, en términos más sencillos, sucede que este tipo de delito buscan, las personas que lo cometen saben de la situación, del riesgo, de la imputabilidad, conocen que es un delito y que es reprochable por la sociedad a través del Código Penal, entonces lo hacen con cuidado, tratando de no dejar rastro. Eso es lo más lógico, no lo hacen en público. ¿Quién soportaría una situación de abuso en público, no? Entonces, las circunstancias específicas para acreditar esa situación que sucede en soledad es lo que expresa la víctima, y que esa situación que expresa la víctima además esté refrendada o corroborada por algún profesional. Eso es lo que sucedió con la pericia psicológica. ¿Más de 500 preguntas? Sí. La pericia es muy extensa. Son 12 páginas, 6 hojas, y realmente abordaron temas muy puntuales que tienen que ver con el padecimiento, y en ese padecimiento es increíble. Esto lo estoy aprendiendo yo también, porque hoy estuve charlando con la especialista que nos va a acompañar a nosotros, y estábamos analizando precisamente el punto que tiene que ver con la pericia, y sucedía que Rocío se producía ataques, tuvo intentos de suicidios, se producía lesiones, y me explicaba la psicóloga, porque le decía, bueno, ya el hecho de que se produzca lesiones es una lesión en la psiquis, porque nadie se produce lesiones voluntariamente. Sí, usted entiende, doctor, me dice. No, pero yo no entiendo nada. O sea, le pregunto a usted si lo que le digo es coherente desde el punto de vista psicológico. No, es así. Lo que ella está haciendo, me explicaba la profesional, es que cuando ella se provoca las lesiones, es una reacción de defensa, porque es como que está viviendo el momento donde sufrió el ataque, y instintivamente ella se lesiona porque piensa que está atacando al agresor, digamos. Esa es la explicación que me daba. Así que está claro el daño a la psiquis, porque ese
ese acto que lo determina la psicóloga como un hecho postraumático, o sea, de haber sufrido la violencia sexual, es lo que le va a acompañar toda su vida, claro. Obviamente. Claro. No es algo que ella nació con eso. Eso ocurrió como consecuencia de. Y esas cuestiones fueron las que convencieron a la psicóloga de que no solamente se expresaba con la verdad, sino que cada uno de los hechos expresados fueron concordantes. Pero ahora bien, en este tipo de delito lo que sucede generalmente es que a medida que transcurre el tiempo, es como que se van acordando más cosas, ¿no? Yo como profesional desde el otro lado del mostrador lo cuestionaba. ¿Cómo que primero me dice esto, después aparece con otra cosa? Y la verdad, ahora lo entiendo. Es decir, la persona por un acto de defensa es como que olvida algunas cuestiones. Rocío en algún momento, en algún ataque, se ha desmayado. Entonces lo que me explicaba la especialista me dice, es probable que en ese momento hayan ocurrido otras cosas que ella no recuerda, pero que lo va a recordar. Claro, porque también hay una cuestión que a mí me ha tocado entrevistar, no digo muchas, pero una cierta cantidad de víctimas de abusos sexuales. Y hay algo que se repite, por lo menos lo que yo recuerdo, que son pequeñas contradicciones que se dan en el relato, que tienen que ver con esto. Digamos, la desorganización, claro, ¿no? La desorganización que se genera porque la psiquis lo que hace es negar o tratar de negar como un mecanismo de autodefensa, negar la existencia del suceso. Esa sería la palabra. Pero bueno, no voy a hablar más de psicología porque realmente esto es... que me disculpen los psicólogos, los especialistas que entienden realmente del tema si me expreso en algo incorrectamente y realmente es muy limitado lo que uno puede entender como profesional del derecho, ¿no? Pero bueno, vamos a abocarnos al tema del derecho. Entonces, la explicación de toda esta circunstancia a la especialista, que ella da un diagnóstico que tiene que ver con la concordancia de los hechos, con la razonabilidad de los hechos y con la verosimilitud, además de otras circunstancias que aclara en esa pericia, es lo que le da la fuerza. Acércate un poquito más al micrófono. Es lo que le da la fuerza a la denuncia, como para que esto también, además de la experiencia que tiene la fiscal, le da crédito a decir, ahora sí, estás imputado. Entonces, el segundo paso es hacerle una pericia a quien está imputado en la causa. A mí no me gusta hablar de nombres porque la verdad a veces uno no va contra la persona, uno va por el hecho en sí, y si es responsable o no, eso lo va a determinar la justicia. A mí no me interesa ir condenando a una persona mientras va ocurriendo el hecho, porque debe pesar sobre él el principio de inocencia, así dice nuestro derecho, pero las circunstancias que sucedieron y estos instrumentos probatorios le dice a la fiscal que existen elementos suficientes o indicios vehementes de que estamos ante un delito y tenemos a la persona que lo pudo haber cometido. Entonces, esas circunstancias meritaron la imputación y ahora el próximo paso sería realizarles pericia psicológica y psiquiátrica también a Marcelo García. ¿Hay plazos? Mirá, se pidió en carácter de urgente de que la oficina pericial de Mercedes dé unas fechas para la realización de la misma. O sea que va a ser, está diciendo, mirá, examinarlo rápido porque quiero tener el resultado de esto. Ya con los elementos que hay, creo que está a un paso de una declaración indagatoria. Después ya lo citarían, después del examen psicológico y psiquiátrico, lo citarían a una indagatoria bajo el artículo 308. Exactamente, es así. Pero antes de eso, y en base a lo que estábamos hablando recién, que yo te lo expliqué de una manera como lo entendí, que por eso pedí la disculpa del caso, porque tal vez lo expliqué en forma errónea, pero de esto se va a encargar precisamente la especialista, la psicóloga. Entendemos que existe otro tipo de encuadre legal, porque como te explicaba, para mí está claro el daño psicológico. Claro, aclaremos.
Hoy Marcelo García está imputado por el delito de abuso sexual simple. Que tiene un máximo de 4 años de penalidad o punibilidad en abstracto. ¿Qué implica que sea simple? Que sea simple implica, en realidad, cualquier tipo de delito de esta característica es grave. Es como, por ejemplo, lo más importante o el bien jurídico más importante es la vida. Entonces, un homicidio simple se paga con 8 años, de 8 Acércate, Isidro, un poquito más. De 8 años a 25 años. Pero si ese homicidio se perpetra con un arma, arranca de 11 años y medio, porque es un agravante. Entonces, es la figura básica, digamos, ¿no? Después eso tiene agravantes de acuerdo a diferentes circunstancias. ¿La situación laboral sería un agravante? No. La situación laboral no. Acá lo que se tiene en cuenta es la relación de dependencia. Pero en realidad, al ser una figura básica, digamos, no están los agravantes que entiendo corresponderían. Fundamentalmente el daño psicológico, que es claro, es postraumático, lo menciona la psicóloga en la pericia y está muy claro expresado también en la denuncia por las cosas que le suceden a ella, que además son corroboradas, con lo cual entiendo que hasta acá debería modificarse esa calificación prima facie a los efectos de tomarlo una declaración indagatoria, porque si no se estaría dejando afuera situaciones más gravosas. ¿Cómo se apela justamente la carátula de casa? ¿Hay que ir al juzgado de garantías? Claro, eso hay que plantárselo al juez de garantía. ¿Eso viene de la mano del pedido de detención? El pedido de detención es un paso posterior, o sea, primero la fiscal debería indagar al imputado para que ejerza el mentado derecho de defensa, que dé su versión de los hechos, y a partir de allí la fiscal podría pedir una detención o no, pero también el particular damnificado, si entiende de que hay circunstancias que ameriten una detención, entonces también se podría pedir. Y eso tiene que ver con 3 cosas. 2 que conocemos porque son muy públicas, que tiene que ver con el peligro de fuga, o entorpecimiento de la investigación, pero también en nuestro procedimiento en la provincia de Buenos Aires tiene que ver con la penalidad en abstracto. Claro. Por eso es importante el tema de la calificación legal. O sea, si estamos hablando de un abuso simple, es perfectamente eximible de prisión o escarcelar. No uno agravado. No uno agravado, ya tendría que valorarse desde otro punto de vista. Doctor, ¿hay alguna posibilidad de que citen algunos compañeros de trabajo en común a prestar declaración? Sí, de hecho, ya el imputado ha solicitado la declaración de algunos, ha planteado como para defenderse una falsa denuncia, calumnias e injurias, y ha solicitado la declaración de algunos testigos en el marco del derecho que le asiste, pero bueno, esas circunstancias ha dado por tierra en virtud de que la fiscal entendió de que no, además esto conlleva un montón de circunstancias, y acá te llevo a alguna entrevista que tuvimos por allá por el 2013, donde el tema de la violencia el tema de la violencia de género conlleva un análisis más específico de la problemática. O sea, cuando tuvimos esa entrevista, ¿por qué caso era? Por el caso de las hermanas Jara. Ah, sí. Ailén y Marina, ¿no? Ailén y Marina. Sí. Y yo te había dicho al final, al cerrar una nota, que con esto habíamos contribuido con un granito de arena para la lucha que están realizando las mujeres en el marco de todos estos derechos y fundamentalmente de la violencia que se ejercía sobre la mujer en función de, lo explicó la persona que estuvo anteriormente, muy claramente, ¿no? Es decir, en diferentes aspectos de la vida social y humana, y fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con el maltrato y el ataque a las mujeres, que se hace en forma indiscriminada y muchas veces
la relación de fuerza que existe, la desigualdad en favor, obviamente, del hombre y en perjuicio de la mujer, con lo cual nosotros hablamos muchas veces de un derecho desigual. Es decir, ¿por qué desigual? Porque no estamos en igualdad de condiciones, entonces no podemos plantear un derecho igual. Entonces, el maltrato a las mujeres le da un plus, digamos, en función de la credibilidad y de la contemplación. Y esto viene de un montón de tratados internacionales que vienen de acá desde el año 2006, nada más que nunca tuvieron preponderancia ni respeto por los mismos. O sea, pero eso comenzó en el año 2013, con el caso Jara. ¿Por qué comenzó con este caso? Porque recién en el 2014 tenemos las estadísticas oficiales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto a todo lo que tenía que ver con femicidio. Esto no ocurría antes del 2013. Si bien estaban los tratados, había una normativa que debía llevarse, a mí también me preguntaron si conocía el tema. No, la verdad yo no lo conocía, lo aprendí con esa experiencia. Y con esa experiencia creo que también la sociedad aprendió, porque no creo que haya habido un caso de mayor importancia o bisagra en lo que fue la lucha por los derechos de las mujeres anterior a lo que sucedió con las hermanas Jara. Hay que recordar qué pasó con las hermanas Jara, como para aquel que no conoce el caso lo tenga presente. Voy a jugar con mi memoria, digo, porque parece que 2013 son 5 años atrás. Sí, igual, mi interés no era hablar puntualmente del caso, porque ya fue, como dicen los chicos, sí, pero sí de la relevancia, el interés y las consecuencias de importancia que tuvo ese caso. Claro, ellas habían, una de ellas, en Moreno. Ellas habían sido atacadas por un individuo que quiso abusar de una de ellas y ellas se defendieron. Se defendieron con arma blanca, quedó gravemente herido, no falleció este sujeto. Y terminaron detenidas. Fueron imputadas por homicidio, tentativa de homicidio. Exactamente. Y finalmente se demostró que en realidad este individuo las había intentado y ya tenía antecedentes por tentativa de abuso que no fueron contemplados ni tenidos en cuenta con el tribunal que en su momento emitió el fallo, ¿no? Sí, así fue más o menos la situación. Lo que quedó en claro fueron las aristas que tienen que ver con el tema de violencia de la mujer en ese punto fundamental que tenía que ver con un ataque. Es decir, se defiende a la mujer, produce una lesión y lo único que ve la justicia es la lesión. No ve que esa mujer fue atacada. Entonces, en función de lo que estamos hablando ahora, de todo lo que tiene que ver con el tema de género, hoy tienen la obligación de contemplarlo, claro, como justicia. ¿Está? Que va más allá de decir, che, pero una mujer fue atacada. No, pero esa mujer está en desigualdad de posibilidades de defenderse. De hecho, había una estadística que había traído en ese momento la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, donde entendía de que de todos los casos donde las mujeres aparecían imputadas de algún hecho de sangre o lesiones o tentativa de homicidio, como el caso de las hermanas Jara, en un 80% siempre trataron de defenderse. Y esas mujeres salían condenadas por un delito. Claro, por no un delito miraban común. el contexto. No miraban el contexto. No miraban la película, como claro, decimos ahora. Isidro, para ir finalizando, ¿cómo siguen los tiempos procesales ahora? Porque ahora viene la feria. Más allá de que las fiscalías criminales no entran en feria, sino que siguen con sus turnos, pero con menos personal por el tema de vacaciones y todo lo demás, ¿cuáles son los tiempos procesales ahora? Mirá, el tema de la feria sí nos va a tocar porque no tenemos una persona detenida. O sea, no hay feria para las personas que están detenidas. En este caso todavía no hay ningún detenido. Sí, de acá a fin de año lo deciden detener a quien aparece como imputado, entonces allí en la feria van a trabajar. O sea, ¿por qué? Porque, con ese caso. Claro. Con ese caso. Pero si la persona no es detenida o no se practica la pericia, entonces allí va a haber feria y eso de alguna manera va a prorrogar todos los instrumentos procesales para que se siga investigando este hecho y se vea si es pasible de detención o no.
más allá de lo que va a ser un juicio oral de acá Sí. a un tiempo, a lo que tarda un juicio oral en Mercedes, de 2, 3, 4 y 5 años, de acuerdo a la gravedad. Hubo uno hace poco de un homicidio en Moreno Sur que ocurrió en el 2010 y se hizo hace 2 meses atrás el juicio. 8 años. 8 años. Sí. Doctor, te agradezco mucho que hayas venido. Me parece que era necesario explicar cómo está la causa. Digo, porque a veces entre tanta vorágine de informativa se va perdiendo un poco el norte de cómo es así. Bueno, se esperan novedades entonces seguramente para marzo, abril del año que viene. Tal cual. No solamente la importancia de la causa, sino que ahora surgió un tema muy relevante que es el tema de D'Artés. Pero dentro de ese tema también surgió otro tema que tiene que ver con un senador que está siendo imputado de abuso y ya es como que los colectivos dentro de esta lucha. Bueno, te comento con las porque mujeres, hoy me lo comentaron a la tarde y lo acabo de leer en Infobae. Hay otro, creo que es otro senador, que en este caso, porque el primero que habían imputado ayer creo que era Marino de apellido, era de Cambiemos. Y ahora hay uno que se llama Jorge Romero, que es el legislador bonaerense e integrante de la agrupación kirchnerista, senador provincial, que presentó la denuncia, que también está imputado de abuso sexual. Salió hace un rato sí, en Infobae. no solamente en el ámbito de lo que son los artistas, está surgiendo un montón de denuncias explícitas, sino que ahora arrancó todo lo que tiene que ver con el tema del ámbito político, precisamente por el ejercicio del poder y abuso en diferentes circunstancias, aprovechamiento de la condición de poder a los efectos de exigir algún tributo non santo. Exactamente, aprovechando una situación muy particular que es quien tiene la posibilidad de darle trabajo a una persona en estos tiempos difíciles. Te imaginarás que es complicado. Entonces, yo creo que esto como sociedad nos hace muy bien. No le tengamos miedo a eso. Generalmente, viste, dice, bueno, tenemos miedo que va a ocurrir esto, lo otro, aquello. No ocurre nada. Siempre todo lo que ocurre es para mejor.